de su presencia y el acompañamiento de siempre. Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos visitan para seguir con las charlas y conferencias y exposiciones de nuestros operadores judiciales, jueces y funcionarios del nuevo Código Procesal Civil y Comercial que entrará en vigencia el 1 de diciembre de este año. Nos acompañan hoy la doctora Marta Elia Altave, que nos va a hablar de procesos con sujetos vulnerables. También nos acompaña Luis Podestá, juez de paz de Mocoretá, impacto de la perspectiva de vulnerabilidad en el proceso civil y comercial. El doctor Sergio Schoenhorn, que es juez de paz de Emburucuyá y nos hablará de acompañamiento procesal de personas vulnerables, pautas desde la experiencia para su eficacia en las audiencias. Y la doctora María Luisa Aróstegui, funcionaria de la Comisión de Acceso a Justicia y Programa de Facilitadores Judiciales del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia. Así que, si estamos todos, ahora también nos acompañan Mirta Allende y el doctor Parra, que son secretarios de la Comisión de Implementación y colaboradores y relaciones institucionales de todo lo que es nuestro Código Procesal Civil y Comercial. Muchas gracias. Bueno, doctora Marta Elia Altave, la escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al Superior Tribunal, al doctor Seman, a mis colegas acá presentes, participantes de este panel, y por esta oportunidad de hablar de algo que pudimos aportar para en la reforma de este código, es decir, en la redacción, porque es un código nuevo, un código procesal civil y comercial de la provincia de Corrientes. Así que realmente muchísimas gracias y buenas tardes a la audiencia. Bueno, yo quiero comentarles un poquito cómo era la temática que íbamos a abordar acá en esta comisión. Ustedes saben que, dejamos ahí por favor. Ustedes saben que la Cámara de Diputados dictó una resolución, la resolución 108, por la cual decidió invitar a muchos actores del tema procesal, universidades, el Poder Judicial, colegios de abogados y colegios de magistrados, otras asociaciones, entre las que estaba la que yo representaba, que es la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, AMJA. Entonces, en ese cometido fuimos invitados a participar de la redacción de este código. Entonces, con la doctora Lucía Centurión, que es una diputada y en ese momento era la presidenta, es hasta ahora la presidenta de la Banca de la Mujer de la Cámara de Diputados, y con Verónica Noelia Pérez Jacuzzi, representante de los jóvenes procesalistas, nos propusimos que además de trabajar en la temática en general de todos los temas del código, es decir, trabajar con la comisión para la redacción y hacer nuestros aportes, íbamos a presentar un proyecto que incorporara, es decir, con el que se cumplieran los estándares de constitucionalidad que estaban dados por los convenios y tratados y pactos internacionales asumidos por la Argentina como compromisos de modificar los procesos y las prácticas procesales para asegurar el acceso a la jurisdicción, un derecho fundamental, el acceso a la jurisdicción entendido en toda su amplitud, que significa no solamente el acceso a un órgano judicial, sino también que el proceso se desarrolle con todas las garantías constitucionales y convencionales, y finalmente obtener un pronunciamiento en tiempo oportuno que sea ejecutado además en tiempo oportuno. Entonces, nosotros presentamos este proyecto, no me va a dar el tiempo para explicar todo el proyecto, pero brevemente
decirles que era un proyecto pretencioso que contemplaba diferentes aspectos. No sé cómo tengo que pasar, quiero ir pasando pero rápidamente, sin detenernos. Ahí yo voy a dejar este material. No tiene que ver con la cuestión procesal propiamente dicha, a la que ahora vamos a entrar, pero sí con los fundamentos, y explico prácticamente todo lo que estoy diciendo acá. Este proyecto lo presentamos en el seno de la comisión y finalmente se obtuvo podemos ir al otro PowerPoint, al último de los tres. Finalmente, de las conversaciones y demás, el otro, por favor, llegamos este. Se aprobó en el seno de la comisión lo que es hoy el libro primero de la parte general, el título primero, es decir, el capítulo sexto, que está compuesto de 10 artículos. Este es el expediente de la Cámara de Diputados, donde tuvo media sanción en esa fecha, que está allí, tuvo tratamiento, perdón, por la comisión, y luego va a tener media sanción al año siguiente. Luego voy a explicar estos artículos, son 10 artículos, que significan, si ustedes ven ahí, se logró lo que era el proyecto original, que se aplicarán de oficio en todos los actos y procesos y fundamentalmente de cualquier fuero de instancia. ¿Por qué? Porque la idea de este capítulo tan novedoso, que es el único en la República Argentina, el único código del país que tiene un capítulo específico referido a los sujetos vulnerables. Quiero aclarar que con este capítulo la provincia de Corrientes se pone a la vanguardia del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por los órganos de mayor legitimidad democrática en la Argentina, que son el presidente de la Nación, que negocia y firma los tratados, y el Congreso, que los aprueba. Entonces, y además de compromisos institucionales, como son las 100 reglas de Brasilia. Podemos volver al anterior. Las 100 reglas de Brasilia están citados allí, que es el documento que se tomó como base para la elaboración del proyecto, que sin ser un pacto o un tratado, se trata de un documento que constituye un compromiso por el cual los superiores tribunales y las cortes provinciales, más la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más los ministerios públicos tutelares de la defensa y fiscales de todo el país, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, se comprometen en el año 2008 a incorporarlos a los procesos. Es decir, que Corrientes con esto cumple compromisos internacionales y este compromiso institucional, porque cuando se firma en la ciudad de Brasilia lo hace el presidente de la Corte como representante de la Nación Argentina y el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Entonces, vuelvo a decir, las normas de este capítulo, como dice el texto, se van a aplicar de oficio en todos los actos y procesos judiciales en general, de cualquier instancia, siempre que intervengan personas en condición de vulnerabilidad. Acá hay una definición de las personas en condición de vulnerabilidad en el artículo 47, pero es meramente enunciativo. Meramente enunciativo, lo digo porque la característica para determinar si una persona se encuentra en condición de vulnerabilidad es la última parte del párrafo. Dice, cuando se encuentran en especiales dificultades para ejercitar en plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y reafirma esto la reforma del 2018 que se realiza de estas 100 reglas de Brasilia en Quito, Ecuador. Allí se reforma y se incorpora una norma tan genérica como esta, que aparece en el artículo 47, que permite a los jueces y a los funcionarios y empleados una mayor amplitud en la visibilización
de las personas en condición de vulnerabilidad. Acá aparece una limitación, a mi modo de ver, bastante importante, porque dicen que tiene que ser acreditada hasta el 10º día de haber tomado conocimiento o durante el curso del proceso. Pero precisamente si estamos hablando de personas no en condición de vulnerabilidad, puede ser que no se den cuenta nunca de que son personas en condición de vulnerabilidad. Entonces creemos que entra a tallar aquel artículo primero, el artículo que decíamos hoy que se aplicaba de oficio, donde el juez tiene que tener una actitud proactiva y verificar por sí mismo si se está en presencia de un sujeto en condición de vulnerabilidad. También hay una carga para la parte contraria de dar a conocimiento, pero nuevamente aparece una limitación, que es la de los 10 días. Entonces yo creo que acá tiene que haber una flexibilidad, porque puede ser que, inclusive que la vulnerabilidad sea sobreviniente, que también aparece como una posibilidad acá, ¿no es cierto? La última parte es importante, donde dice que, verificada la condición de vulnerabilidad, el proceso queda regido por las normas de este capítulo, es decir, necesariamente por las normas de este capítulo. En cuanto a los equipos técnicos interdisciplinarios, necesariamente tienen que intervenir los equipos técnicos interdisciplinarios, un mandato constitucional, legal y demás, el de que para facilitar la función del juez y lograr la inmediatez, lograr la apoyatura técnica necesaria para tomar las decisiones que fueran convenientes, hay que apoyarse en los equipos científicos, ¿no es cierto? Y acá creo conveniente que se puede recurrir a la enunciación que se hacía en el proyecto originario, donde detalladamente se hablaba de todas las disciplinas que deberían aparecer en los equipos técnicos interdisciplinarios. Voy a citar una que normalmente no se tiene en cuenta, que es la de tener odontólogos forenses. El trabajo de los odontólogos forenses es muy importante en los casos de violencia familiar, de violencia de género, de violencia en el caso de ancianos, porque se pueden determinar muchas situaciones que por las otras especialidades no es posible determinar, solamente a título ejemplificativo. Acá aparece el beneficio de la gratuidad o de la justicia gratuita o la gratuidad de los procedimientos, que no hay que confundir con el beneficio de litigar sin gastos. Expresamente acá se manifiesta esto, que expresamente se dice que las personas en condición de vulnerabilidad gozarán del acceso gratuito a la jurisdicción con los mismos alcances que el beneficio de litigar sin gastos. Podría entenderse que es solamente para el pago de tasas, pero no debemos olvidarnos que hay normas sustantivas como la Ley de Protección de la Niñez, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, de Defensa del Consumidor, etcétera, donde expresamente contemplan la gratuidad a lo largo de toda la actuación judicial. Bueno, por supuesto, la parte contraria de la Oficina de Recaudación pueden acreditar la solvencia de las personas. También lo tendrán que hacer con un sentido amplio, porque puede tratarse de personas que tengan bienes, pero que no dispongan del dinero necesario para sustentar los costos de un proceso, por ejemplo, para solventar los costos de un proceso. Entonces, por supuesto, en este momento la oficina va a ser la de recupero y de tasas, que funciona en el Superior Tribunal y que depende de la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal. Pero vuelvo a decir, esto debe ser entendido con un criterio amplio también. La flexibilidad de las formas. Acá en este artículo aparecen dos cuestiones. Una, que tiene que ver con las formas procesales que tienen que ser flexibilizadas para adaptarse a las características y a las condiciones de la persona vulnerable, o la persona, no me gusta decir, sino me gusta decir las personas en situación de vulnerabilidad, porque no es un adjetivo calificativo de la persona, sino que es una condición que se da en una persona. Pongo como ejemplo lo que hizo la doctora Graciela Liceico del Juzgado Civil y Comercial número 2, cuando prescindió del lenguaje de señas
en el caso de que tenía que tomar la audiencia a una persona que era hipoacúsica y sordomuda, y entonces a través de, teniéndolo aún presente en la audiencia, a través de WhatsApp, porque sabía darse a entender por escrito, entonces a través de WhatsApp pudo tomar perfectamente la audiencia. Eso por una parte. Y la segunda parte del artículo está referido a la modificación o la adecuación de las pretensiones. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esta parte. Supongamos que una persona víctima de violencia de género viene a pedir alguna medida de protección de sus hijos o alguna cuestión y por falta de asesoramiento, por falta de conocimiento, por falta de alfabetización jurídica, que también es un mandato convencional importante, no pide alimentos provisorios, no pide la protección de los bienes, no pide el recupero de la documentación de los hijos, por ejemplo, o alguna otra cuestión, pero bien asesorada por los órganos judiciales, por el asesor de menores incapaces, por ejemplo. Además, tiene en cuenta estas cuestiones, también hay un límite, hasta la audiencia preliminar pueden adecuarse las pretensiones. La concentración de los actos, bueno, esto tiene que ver con medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos, pero sobre todo la reiteración de las citaciones y de que las personas en condición de vulnerabilidad tengan que asistir en más de una oportunidad. Muchas veces se trata de personas que tienen problemas de salud o que son de edad avanzada, o niños de corta edad, o mujeres que tienen a su cargo el cuidado de enfermos de la familia y demás. Bueno, todas esas cuestiones hay que tener en cuenta y se requiere el tema de la puntualidad en el cumplimiento de las actuaciones, y no hacerlas esperar, que la audiencia se fija para las 9 de la mañana y recién se toma la audiencia a las 11 de la mañana. De tomar todas las precauciones para la mayor concentración de los actos, y no olvidemos que las 100 reglas de Brasilia también hablan de la posibilidad de la grabación o de la utilización de medios audiovisuales para evitar la reiteración de testimoniales y de audiencias en otras oportunidades. La asistencia letrada obligatoria y el acompañamiento. Bueno, también son dos cuestiones a considerar. Una, la asistencia letrada obligatoria, que tiene que ser especializada, es un recaudo que se trate, de acuerdo a la materia de que se trate, que sea una asistencia de calidad. Pero además, la posibilidad de que puedan ser acompañados por referentes afectivos, no necesariamente familiares, no necesariamente referentes representantes legales, sino referentes de la comunidad. Y acá juegan un papel muy importante los facilitadores, porque el Superior Tribunal, el Poder Judicial de Corrientes, tiene el programa de facilitadores judiciales de la OEA, que juegan un papel fundamental para el verdadero acceso a la jurisdicción, porque trabajan en forma muy cercana a los jueces en general y fundamentalmente a los jueces de paz, que son aquellos que tienen un mayor contacto con las personas en situación de vulnerabilidad. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que también se habla del traductor lingüístico, que es una figura, y el intérprete cultural, que es otra cosa. Puede ser que la redacción no sea muy feliz, pero son cuestiones diferentes, porque una tiene que ver con la traducción a una lengua, que todos sabemos que, por ejemplo, en nuestro territorio provincial tenemos mucha gente que tiene como primera lengua el guaraní, y como segunda lengua, es decir, como lengua madre el guaraní, como segunda lengua el castellano. Y esto no es incompatible, lo voy a decir más adelante, con esa norma del código que dice que en las actuaciones judiciales tiene que utilizarse el castellano porque es la lengua oficial. Pero resulta que las personas pueden sentirse más cómodas con la lengua primera que aprendieron, que es la lengua materna, digo el guaraní, como puedo decir, cuando se tuvo en cuenta esto, se tuvo en cuenta la ubicación geográfica de Corrientes, donde concurren, es un lugar de tránsito, pero también de domicilio,
de personas que provienen del Paraguay, del Uruguay, de Brasil, de Bolivia. Es decir, la ubicación geográfica de Corrientes es muy importante, además de la idiosincrasia cultural. Y lo otro tiene que ver, el intérprete cultural, con la dimensión que la situación tiene en el acervo cultural de esa persona, es decir, actitudes, palabras, gestos, objetos, bienes, etcétera, que tienen una connotación cultural totalmente diferente en un contexto familiar, social, etcétera, para determinadas personas. Entonces, por eso es importante la presencia del intérprete cultural, que además está en el convenio 169 de la OIT, pero también aparece en las 100 reglas de Brasilia, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, podemos citar muchas fuentes de esta normativa. Yo les dejo después el material. Vamos al tema del lenguaje. De esto quería hablar. Esto tiene que ver con el lenguaje sencillo y de fácil comprensión. Precisamente tiene que ver con el derecho a la información que tienen las personas en general, pero sobre todo en un acto de poder que es el que ejercemos quienes tenemos funciones judiciales, porque estamos gravitando en la vida de personas, estamos resolviendo acerca de su propia existencia, acerca de sus bienes, de la libertad y demás. Entonces tienen derecho a entender qué se está resolviendo y por qué se está resolviendo de esa manera y no de otra. Decía hoy que no es incompatible con aquella, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque ya aparecieron en algunos casos adendas o partes de las resoluciones judiciales en las que se utiliza una lengua indígena o la lengua propia de las personas. Supongamos que se trate de un trabajador migrante, por ejemplo, un chino, una persona de los supermercados chinos. Bueno, entonces esta persona tiene derecho a que también se utilice un párrafo dedicado a él en los términos, en la lengua que le va a resultar más comprensible. Y vuelvo a decir, no es incompatible porque debe hacerse un análisis sistémico, entendiendo que también entran a tallar acá normas de jerarquía superior, como son los pactos y tratados sobre derechos humanos que resultan de aplicación en estos casos. Y la última parte del primer párrafo, obviamente, va a constituir falta grave si se incurriera en críticas o juicios de valor acerca de la persona. Bueno, también la segunda parte de este artículo tiene que ver con la información que se debe brindar a esta persona acerca de los derechos y los apoyos que puede tener en cuenta. Por supuesto, sabemos que tienen que ser tenidas primordialmente en cuenta, tiene que ver con el derecho a ser oído en su expresión más amplia, y que ya ha sido motivo de interpretación en muchas oportunidades y no es conveniente reiterar acá. Vamos al último artículo, que es el 55, que contempla la posibilidad, acá hay jueces de paz que lo hacen a diario, en canoa, a caballo, de muchísimas maneras, pero acá también en las ciudades, muchas veces, desde hace tiempo, los funcionarios judiciales, en general, se trasladan al lugar donde se encuentran estas personas en condición de vulnerabilidad cuando las circunstancias lo exigen, como dice la norma. Y por supuesto, el uso de las tecnologías, que en esta época de pandemia nos hemos familiarizado tanto, el uso de una cláusula abierta que queda a criterio de las disponibilidades que se tengan de conectividad, del medio que se utiliza. Podrá ser el teléfono, las videollamadas, las videoconferencias, la comunicación por WhatsApp, en fin, es decir, las TIC están habilitadas desde hace tiempo y acá expresamente se mantiene. Vuelvo a decir, con esto termino, vuelvo a decir, este es un capítulo muy importante en el derecho argentino en general,
hemos sido consultadas por muchísimas universidades, tribunales, etcétera, porque es una novedad. Corrientes se pone a la vanguardia porque ha cumplido compromisos internacionales y quiero decir algo muy importante. Este capítulo impregna el código. No interesa si se trata de un sucesorio, si se trata de un juicio ejecutivo. Es decir, no se trata de un capítulo reservado a los procesos de familia o de violencia de género. No, absolutamente para todos. No se tiene en cuenta la materia, ni el fuero, ni la instancia, sino que se tiene en cuenta el sujeto procesal y su condición de vulnerabilidad. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición para cualquier consulta. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muy clara su exposición. Y bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Luis Podestá, juez de paz de Mocoretá, que está presente con nosotros. Doctor Podestá, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la consideración, en primer lugar, del presidente, del doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, del doctor Guillermo Lato-Seman, del ministro supervisor, el doctor Fernando Augusto Anís, supervisor, ¿no es cierto?, de la Justicia de Paz. Gracias por la consideración y por la invitación a participar de esta capacitación tan importante del código que entrará a regir, ¿no es cierto?, así como decía el doctor Seman, el 1 de diciembre del Corrientes. Y en ese sentido, como decía la doctora, Corrientes está a la vanguardia con este capítulo, con la incorporación, ¿no es cierto?, de este capítulo que hace lo que es la tutela judicial efectiva y a un deber que tenemos como Estado Nacional, ¿no?, como el derecho al proceso. A ver, ahí está. Perfecto. Bueno, en primer lugar, la charla va a tener la disertación va a tener una estructura dividida en dos partes. Una primera parte un poquito más teórica, un poquito más, donde vamos a analizar el alcance que tiene la acepción de vulnerabilidad y entendido este concepto como a través de la visión o lo que es la perspectiva de vulnerabilidad, y después una parte más práctica analizando la normativa y la interpretación e integración normativa que entrará en vigencia, ¿no?, con el nuevo código. Entonces, ¿qué entendemos por vulnerabilidad? Etimológicamente, vulnerabilidad deriva del término vulnus, vulneris, que significa aquella cualidad o posibilidad de sufrir una herida, un daño. En ese sentido, esto nos exige, ¿no es cierto?, como sociedad, como Estado inclusive, una intervención correctiva de esa diferencia, de esa desigualdad. Una intervención que con esta acepción nos permite una intervención más flexible, una intervención más ágil, que fue evolucionando esa intervención desde un concepto protectorio a un concepto más fortalecedor, es decir, determinar cuál es la debilidad de ese sujeto, esa debilidad que tiene por esa vinculación con la sociedad, reforzarlo, fortalecerlo para que éste se pueda desenvolver en forma autónoma y de la manera más digna posible en ese ámbito social. Por eso es que es un término de vulnerabilidad, una definición que tiene que ver con una desigualdad funcional en cuanto al ejercicio de los derechos. Justamente por eso decimos que esta definición es relativa en un doble aspecto. Por un lado, relativo como antónimo a lo que es absoluto. La persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad tiene una debilidad en un aspecto en particular, un aspecto determinado, como lo vamos a ver ahora más adelante, y también desde el punto de vista relacional, es decir, esa persona puede sufrir un riesgo, un daño, una lesión en virtud de esa relación que tiene con otro miembro de la sociedad. Entonces ahí es donde el Estado tiene que intervenir para lograr lo que nosotros conocemos como la igualdad real, la igualdad de oportunidades. ¿Cuándo estamos en presencia de un supuesto, una persona en condición de vulnerabilidad? Cuando observamos que existe una restricción al acceso equitativo de los derechos convencionales a esa persona. Y puede estar basado en razones permanentes, por ejemplo, la mujer, el adulto mayor, una persona con capacidad restringida, y por el otro lado puede ser por razones transitorias, por ejemplo, la pobreza o circunstancias económicas, puede ser un migrante, como decía la doctora Altave también, una persona que es de otro país, que no conoce el idioma, etcétera, o puede ser por falta de educación, una persona analfabeta que por ahí desconoce o no interpreta los términos de un contrato, por ejemplo. Y
también puede estar basada, ¿no es cierto?, en una acción o en una omisión por parte del Estado. Bien. También ya mencionó la doctora, la regla de Brasilia, que si bien no es una convención, es una cumbre de jueces, de ministros de la Corte y de ministros de los superiores tribunales de aquellos países con Estado federal, ¿no? Que se sancionó en el 2008, se establecieron cuáles eran las reglas y se reactualizó en Quito en el año 2018, inclusive se actualizó el concepto y cuál es el alcance de la vulnerabilidad y la solución para ello y cuál es la finalidad de este instrumento tan importante. Justamente remover los obstáculos, determinar cuáles son esos obstáculos y removerlos y a su vez sensibilizar a los administradores de justicia, que con estas capacitaciones logramos justamente esa sensibilización de los operadores judiciales, ¿no? Los jueces, fiscales, asesores, inclusive los auxiliares de justicia como los abogados, ¿no? Justamente esto se incorpora expresamente en el artículo 46, como decía la doctora, y cambia el carácter. Antes tenía un carácter de soft law, es decir, un derecho no vinculante, un derecho que era una guía, más que nada para los operadores, y hoy por hoy es una norma obligatoria. Entonces hoy tenemos que recurrir tanto para determinar qué supuestos son de vulnerabilidad, qué supuestos son de personas en condición de vulnerabilidad y cuáles son las soluciones aplicables a estos casos para corregir esa desigualdad funcional. Entonces, recurriendo justamente a este instrumento, observamos que una persona o grupo de personas se encuentra en condición de vulnerabilidad cuando su capacidad para prevenir... Disculpas, doctor Polta, disculpas. Doctor Nis, tiene encendido su audio, por favor, si lo puede apagar. Doctor Nis. Sí. Muchas gracias, doctor. ¿Vos me decías, Lina, cuando seguimos? Sí, por favor. ¿Perdón? Ya podés continuar, sí. Cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse, es lo que muchos conocemos como la posibilidad de resiliencia que tiene una persona, a un impacto que le sitúa en una situación de riesgo, no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Entonces, esta situación de vulnerabilidad es respecto del acceso a la justicia, es que considera este instrumento, ¿no? Y el segundo párrafo de la regla número 3 establece que se considera en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental o circunstancias sociales, económicas o éticas culturales encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud en el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Expresamente está transcrita esta norma en nuestro artículo 47 que entrará en vigencia el 1 de diciembre. Así que hoy, como dijimos, es norma obligatoria de aplicación para los operadores judiciales. Y trasladando este concepto, esta acepción de vulnerabilidad a la perspectiva de vulnerabilidad, es decir, a la visión que tenemos que imprimir los magistrados y funcionarios en las causas, debemos decir que, como decía la doctora, es de carácter transversal. Hoy el artículo 46 y 47 establece que debe ser aplicable a todo tipo de procesos, no solamente como hacíamos nosotros antiguamente, ¿no? Los operadores aplicábamos la perspectiva de género en causa de violencia familiar y violencia de género. Hoy inclusive hay que extender un poco más, o sea, siempre hubo que extender, pero hoy es norma expresa, a los procesos inclusive con contenido patrimonial, como decíamos en obligaciones. Extender un poquito más entonces todas las perspectivas. Esta perspectiva de vulnerabilidad es el género. Y dentro de ello, ya que convergen en ella, ¿no? Las perspectivas de género, la perspectiva de niñez, la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de vejez. A su vez, ¿qué nos permite esta perspectiva de vulnerabilidad? Concretar el mandato de la tutela judicial efectiva a través de lo que se llama el control de constitucionalidad o convencionalidad, evitando de esta manera que el Estado Nacional, el Estado argentino, incurra en lo que se llama responsabilidad internacional, que parafraseando a la doctora María Gattinoni debemos decir que es la omisión que constituye un hecho internacionalmente ilícito, es decir, se hace pasible el Estado argentino en responsabilidad internacional por omisión. Esta vulnerabilidad como perspectiva nos permite tres grandes ventajas, ¿no? Constituye un nuevo vector para el análisis de la igualdad. Vector es el camino, el método que nos llega a lograr, a concretar ese mandato del artículo 16 de la Constitución.
Es una nueva forma de empatía y a su vez nos vincula con la naturaleza relacional del hombre. Por eso decíamos que era un concepto relacional funcional. Respecto de que constituye un nuevo vector de análisis de la igualdad, entonces tenemos que para concretar la tutela judicial efectiva, a través de la perspectiva de vulnerabilidad, primero detectamos cuáles son las barreras u obstáculos en el caso en particular. Nos permite remover a través de las soluciones que establecen las 100 reglas de Brasilia y el presente capítulo que estamos analizando, para lograr así lo que es el acceso real a la justicia. A su vez, como dijimos, la vulnerabilidad es mucho más que la igualdad en sí, porque la igualdad se puede dividir en una igualdad formal y en una igualdad material, o igualdad real de condiciones. Esto también está en el artículo 1 del nuevo código, ¿no? Que como tutela judicial efectiva, donde se desarrolla bien. Y a su vez nos permite determinar lo que es el concepto de interseccionalidad, que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la discriminación acaecida por múltiples factores, es decir, cuando nosotros en un mismo caso determinamos varias vulnerabilidades que convergen en una misma persona. Por ejemplo, el adulto mayor con discapacidad, inclusive puede ser mujer, que por esas tres vulnerabilidades hace que la causa sea mucho más grave, mucho más necesaria, ¿no es cierto?, la implementación de procesos de concentración de actos, como decía la doctora, de flexibilización de las normas procesales para lograr una mayor celeridad y por ende, en consecuencia, una efectividad de esos derechos a ese sujeto vulnerable o en condición de vulnerabilidad. Esto la Corte ya lo dijo en González Llull del 2015, que el doctor Schweiger siempre lo cita en casos de niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, en educación sobre todo, y a su vez en Cus-Piraval en 2018. A su vez, entendía esta perspectiva de vulnerabilidad como empatía, como forma de empatía, deviene en que todos somos vulnerables y algún día podemos serlo, ¿no es cierto? Sobre todo adultos mayores, por ejemplo, considerando la vulnerabilidad de edad, todos vamos a llegar a ser adultos mayores en ese sentido, justamente por el concepto de finitud que engloba, o la característica de finitud del ser humano. La vulnerabilidad nos recuerda que todos somos dependientes unos de otros, justamente por esta relación intersubjetiva que se da en el ámbito de la sociedad, y por ende uno debe responder por la vulnerabilidad del otro y evitar que éste sufra, ¿no es cierto?, la lesión que justamente la cualidad de sujeto vulnerable hace que éste sea susceptible de sufrir. Y a su vez, el último aspecto que nosotros veíamos como beneficio de aplicar esta perspectiva de vulnerabilidad es que anteriormente los derechos humanos se concebían como una matriz individual o subjetiva, es decir, esa persona tiene un derecho a la vida, un derecho a la salud, esa persona. Pero a través de este concepto, de este concepto de vulnerabilidad, el concepto de los derechos humanos se reinscribe y se los piensa ya con una naturaleza social y relacional del hombre. Es decir, nos aproximamos al hombre desde su independencia, es decir, esa relación que existe entre el individuo en situación de vulnerabilidad y la sociedad toda, y se lo fortalece para que éste pueda desenvolverse de manera autónoma y de la mejor manera posible. Ahora vamos a analizar de cada una de las perspectivas en particular. A su vez, acá yo les hice un resumen de algunos estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para entender cómo deben aplicarse esos tratados internacionales y a su vez la doctrina judicial del precedente de nuestra Corte Suprema de Justicia en supuestos de personas en condición de vulnerabilidad. Así, por un lado, tenemos que los jueces deben tener en cuenta la interpretación que el tratado ha hecho la Corte Interamericana, es decir, no solo aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, sino también recurrir a la aplicación directa, a la interpretación que la Corte hizo de ellos. Eso ya lo dijo en el Almonacid Arellano del 2006 y en Fontevecchia en 2011. Como hablábamos también hoy, mencionamos la responsabilidad internacional por omisión de los agentes del Estado en masacre del pueblo bello en 2006. Tenemos que entender que como agente del Estado también incluimos a los jueces. Eso es importante destacar. Antes había una duda si era solo el Poder Ejecutivo. Hoy también los jueces, por no actuar o por no dar una respuesta judicial, por más que sea una cuestión de derecho administrativo o una cuestión administrativa, por ejemplo, una intervención del COMNAC, por ejemplo, ante esa omisión el Poder Judicial tiene que intervenir. Así en el 2011 hay un acuerdo, en 2007, mejor dicho, el 37 del 2007, donde el Poder Judicial continúa interviniendo en las cuestiones civiles de prevencionales, que antes se llamaban prevencionales, cuando la 26061 establece que el ámbito o la autoridad de aplicación es hoy por hoy el COMNAS, ¿no? Y en ese sentido los jueces debemos responder
ante una situación, una persona, un niño en particular en situación de vulnerabilidad. Así también las obligaciones de protección revisten carácter erga omnes, es decir, exigirle a todos, ¿sí?, sin distinción del cargo o del funcionario en particular. Las personas en situación de vulnerabilidad son titulares de una protección especial en razón del respeto y la garantía de los derechos humanos, por ende, corresponde la adopción de medidas positivas, esto nosotros lo tenemos en el artículo 75, inciso 23, y sobre todo en función de las particularidades y necesidades de protección del sujeto del derecho, como decimos siempre, analizar la vulnerabilidad del caso en particular. Entonces, para concretar la tutela judicial efectiva, los jueces deben dirigir el proceso de modo de evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos que frustren la debida protección judicial de los derechos humanos. Esto es lo que nosotros conocemos como el plazo razonable, ya la Corte lo dijo en Bulacio versus Argentina en el 2003. Y particularmente con respecto a adultos mayores, que es un derecho que está surgiendo, el derecho a la vejez que está teniendo auge últimamente, expresamente la Corte Interamericana en el fallo Poblete-Vilches del 2018 dice que estos sujetos de condición de vulnerabilidad tienen derecho a un trato preferencial y sobre todo respecto de su salud. Las personas mayores gozan de un nivel reforzado de protección respecto del servicio de salud de prevención y urgencia. Y particularmente con respecto al derecho al proceso, que es lo que hoy nos convoca, tienen derecho a un proceso con celeridad, simplificación procesal y efectividad. Esto lo dijo el Muelle Flores contra Perú del 2019. Y con respecto a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Bayer, Sociedad Anónima 2017 y Harriet, también del 2017, la Corte dice que para obtener una igualdad real de derechos, ¿no?, de oportunidades, es necesario un trato diferenciado. Entonces, con esta nueva normativa nosotros podemos determinar la vulnerabilidad en el caso concreto, y ahí en García contra FIP del año 2020 también nos dice la Corte que hay que hacer una subcategorización del justiciable, es decir, hay una solución en particular, una solución en concreto para cada caso, una solución a medida para cada caso de acuerdo a la vulnerabilidad del caso particular. Y para cerrar, acá les traigo también Caldeiro contra el Ejecutivo Nacional, en particular contra el Ministerio de Defensa en 2019, donde expresamente la Corte refiere que cobra especial énfasis el deber de brindar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables con el objeto de asegurarles el pleno goce y efectivo de todos sus derechos. En ese orden, ha señalado que el envejecimiento y la discapacidad, fíjense, dos vulnerabilidades en una misma persona, son causas predisponentes determinantes de vulnerabilidad, circunstancias que normalmente obligan a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales. Acá se debatía o no el derecho a cobrar una indemnización, que ya había un juicio que le daba certeza a su crédito, y que justamente por el tema del presupuesto, de la ley de presupuesto, tenía que prorrogarse el cobro de esa indemnización, ¿no es cierto?, ir a la cola, mal y pronto. En ese sentido, justamente por estos dos supuestos de vulnerabilidad, esta interseccionalidad, exigía que esta persona se haga una excepción con este sujeto en condición de vulnerabilidad y se pague antes que el resto. Entonces, acá estaríamos llegando a la segunda parte de la disertación, donde vamos a analizar un poco cómo se lleva a la práctica esta normativa, esta nueva normativa. Por un lado, como decía la doctora Altave, tiene un carácter meramente enunciativo, el artículo 47. Yo acá diferencio dos supuestos, ¿no? Por ejemplo, la vulnerabilidad de edad, género y circunstancias étnicas, entiendo que son vulnerabilidades de pleno derecho, es decir, la edad se acredita obviamente con la partida de nacimiento, con el DNI. El género, ya vemos cuando se trata de una mujer. Circunstancias étnicas también, vemos el origen de dónde nació la persona. Entonces son vulnerabilidades que a mi entender son de pleno derecho, es decir, el juez ya de oficio puede determinar que tiene una parte, o está en condición de vulnerabilidad. Pero por el otro lado tenemos otras que no surgen de pleno derecho y que requieren cierta prueba, por ejemplo, circunstancias sociales, es decir, qué clase social, la circunstancia económica, la pobreza, las circunstancias culturales, y como decía, también esto es lo que lo hace una norma de carácter enunciativo, cuando refiere que aquellas que se encuentran en especial dificultad para ejercer con plenitud sus derechos. Entonces, a mi entender, ahí corresponde recurrir, esto lo vamos a ver,
Yo traigo más, por ahí traigo dudas, más que certeza o verdades, para debatir con los colegas, para analizar cómo vamos a tramitar estas cuestiones. Entiendo que ahí tramitará por incidente, ¿no es cierto?, remitirnos a los artículos 130 siguientes y concordantes del nuevo código y aplicar, ¿no es cierto?, el trámite del incidente. ¿Qué pasa con las circunstancias económicas? Como decía la doctora, el artículo 50 establece que se le aplicará los efectos del beneficio de litigarse en gasto, cuando una de las vulnerabilidades sea la circunstancia económica o la pobreza. ¿Qué hacemos con el beneficio de litigar sin gasto? ¿Los profesionales van a recurrir a este procedimiento o van a recurrir al beneficio de litigar sin gasto? ¿Se deroga el beneficio de litigar sin gasto? ¿Y qué pasa con el 153, que habla solo de la exhibición de tasas, cuando el juez observa que la persona tiene circunstancias económicas que hacen imposible que pueda pagar las tasas sin procedimiento alguno, es decir, sin beneficio de litigar sin gasto y sin el incidente, entre comillas, incidente de vulnerabilidad, que también exime directamente el oficio de pleno derecho? Entonces, tenemos acá sobrepoblación normativa. Habría que ver qué solución aplicamos jurisprudencialmente y qué pasa con este título, el título 7, artículos 144 siguiente y concordante, del beneficio de litigar sin gasto. El artículo 48, la doctora más o menos lo explicó, cómo es el trámite. En la primera presentación, habría la parte que se considera situación de vulnerabilidad tiene que alegar, acreditar la verosimilitud de esta situación de vulnerabilidad, además de las pruebas que disponga el juez de oficio, ordenar todas las que él considere necesarias para acreditar esa condición de vulnerabilidad. La doctora también explicó qué pasa cuando es sobreviniente esta condición de vulnerabilidad. Bueno, tiene 10 días desde el conocimiento la parte que quiera alegar este supuesto de vulnerabilidad, y también se establece una sanción cuando la contraparte conoce esta situación de vulnerabilidad y no la denuncia, y se beneficia, ¿no es cierto?, de esa desigualdad funcional que existe en el proceso por esa condición de vulnerabilidad. También existe una obligación por parte del sujeto en condición de vulnerabilidad de notificar el cese de esta condición de vulnerabilidad al juez para que levante, ¿no es cierto?, los beneficios o el trato diferente, ¿no es cierto?, que se logró por esa situación de vulnerabilidad. Y la sanción aplicable son los 20 IUs. También la doctora mencionó el equipo interdisciplinario, está establecido en el artículo 49. ¿Qué pasa? Dice que el tribunal debe contar con un equipo interdisciplinario. Nosotros sabemos que el Superior Tribunal cuenta con cuerpos de profesionales, trabajadores sociales forenses, cuerpo de profesionales psicólogos, cuerpo de médicos forenses, pero no cuenta con equipo interdisciplinario. Sabemos que técnicamente un informe interdisciplinario es un informe en conjunto con todos los profesionales, cosa que nosotros por ahora no tenemos. ¿Se cumple con la normativa mencionada con los cuerpos de profesionales? También otra pregunta, otra duda que lo dejo para desarrollarlo más adelante. El trámite, como decía, una de las características más importantes en estos procesos con personas o sujetos en condición de vulnerabilidad es la oficiosidad. Por un lado, como decía la doctora también, tenemos adoptabilidad de la forma, también el código lo menciona en el artículo 9, también lo menciona en el artículo 51 del capítulo que estamos analizando. También habla de ajuste razonable como un deber del juez, que ya no son facultades, sino deberes del juez, que establece el artículo 56, particularmente en el inciso H. Cuando nos encontramos en la ejecución de sentencia y se trata de una persona en condición de vulnerabilidad, corresponde el contralor del magistrado de la ejecución de esa sentencia. En concreto, respecto del desalojo, existe, cuando hay persona en condición de vulnerabilidad, una ampliación del plazo para efectivizar el desahucio, ¿no? Eso está en el artículo 497. Con respecto a la notificación, también cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad hay una exigencia mayor por parte del magistrado en cuanto a la notificación de esa persona. En concreto, respecto a la limitación a la capacidad de los procesos de restricción o limitación a la capacidad, tenemos la revisión de oficio que debe hacer el magistrado respecto de las designaciones de apoyo, ¿no?, o de curadores en el caso de la declaración de incapacidad, y la revisión de la sentencia cada 3 años, como todos sabemos, de acuerdo a surge del Código Civil y Comercial de la Nación. Las medidas urgentes, conservatoria de bienes de personas fallecidas, artículo 633, y en la sucesión, en los procesos sucesorios, la remoción del administrador de oficio cuando se tratan de personas en condición de vulnerabilidad. Con respecto al trámite del incidente, no me voy a detener acá, solo que
se contempla rechazo in limine del incidente, bueno, yo considero que cuando se tratan de vulnerabilidades de pleno derecho, es decir, respecto de la edad, un adulto mayor, me parece que no corresponde a un incidente, entonces el juez de oficio podría rechazar y declarar, no obstante, la vulnerabilidad por adulto mayor, por persona adulta mayor. ¿Cuáles son los efectos de la resolución del incidente que determinan la situación de persona en condición de vulnerabilidad? Por uno, como ya lo dijo la doctora, flexibilización de la forma, artículo 51, se podrán modificar las pretensiones. Una de las consecuencias de esa flexibilización es la posibilidad de modificar la pretensión hasta el momento de la audiencia preliminar. Siempre, pero siempre el juez debe garantizar la bilateralidad, el contradictorio, ¿no? Obviamente, según la situación, según la índole de la situación, que es lo que nosotros definimos hoy como interseccionalidad. Por otro lado, la concentración de los actos. Esta concentración, en principio, tienen que hacerse todos los actos procesales el mismo día, para evitar, ¿no es cierto?, un perjuicio mayor a la persona en condición de vulnerabilidad y, obviamente, en estos casos, sobre todo, garantizar la agilidad y puntualidad de los actos. El acompañamiento, en general, en el artículo 53 tenemos 3 tipos de acompañamiento, además, ¿no es cierto?, de la representación convencional o del patrocinio letrado obligatorio. Tenemos los referentes afectivos o de la comunidad, en caso de que se trate de una persona aborigen, ¿no? El traductor, como decía la doctora, no hace falta por ahí que sea un traductor, un perito traductor, etcétera. Y un intérprete cultural o lingüístico, ¿no? Y esto también lo refiere al artículo 95 del nuevo código. El lenguaje, también ya refirió la doctora, artículo 54. Acá yo me pregunto, ¿no hubiera sido mucho más práctico establecer ya la definición de lenguaje claro y a su vez diferenciar entre lenguaje claro y lenguaje fácil? Sabemos que el lenguaje, hoy los jueces, ¿no es cierto?, como sabiendo que los magistrados y funcionarios brindamos un servicio de justicia y que el usuario son las partes y los profesionales, los abogados, tenemos que brindar, obviamente nuestras resoluciones tienen que ser entendidas, tienen el derecho a comprender. Eso surge para todos los sujetos, ¿no? No solo para los sujetos o las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces ahí yo considero que el lenguaje tendríamos que definir qué es el lenguaje claro y dentro, como una subespecie del lenguaje claro, establecer el lenguaje fácil, que ahí sí es necesario recurrir al lenguaje fácil para los supuestos, ¿no?, de personas en condición de vulnerabilidad. Así lo dice también el 502 y el 509, cuando refiere el lenguaje sencillo, de fácil comprensión. El lenguaje puede ser visto de 2 maneras, ¿no?, de 2 caras de la misma moneda. Por un lado, del que emite la resolución, del operador judicial, que tiene que brindar un lenguaje fácil, sencillo, y por el otro lado, la comprensión, que es la finalidad que queremos lograr, el sujeto pasivo de ese lenguaje, ¿no? Lograr esa comprensión. La información que se debe brindar a estas personas en condición de vulnerabilidad tiene que ser una información acabada durante todo el proceso, ¿sí?, tanto de los derechos que les corresponden, los derechos que le asisten, como siempre decimos nosotros en las capacitaciones con el doctor Schweighoff, derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce. Por eso es tan importante todas estas capacitaciones y sobre todo en un proceso explicarle a la persona cuál es el alcance de su derecho. Y los apoyos que les corresponden, es decir, los acompañamientos que le hacen, no solo la persona con capacidad restringida que tiene un sistema de apoyo declarado por resolución o sentencia, sino los acompañamientos que mencionamos anteriormente. El derecho a ser oído, y esto vamos a ver en todas las perspectivas de vulnerabilidad, se exige el derecho a ser oído, tanto para los niños, para las personas adultas mayores, para la persona con capacidad restringida, según el artículo 35 del Código Civil y Comercial. Y a su vez que su opinión sea tenida en cuenta, que es un poquito más que el solo hecho de escuchar a la persona. La inmediación, el artículo 55 establece 2 supuestos de inmediación. Uno, el traslado del operador judicial, del juez, del magistrado y del funcionario, donde reside la persona en condición de vulnerabilidad, y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que se hicieron tan populares acá en las épocas de la pandemia. Acá tenemos un ejemplo de la doctora Victoria Colombo de Goya, juez civil y comercial de Goya, que sin perjuicio que en este caso la persona en condición de vulnerabilidad era una persona adulta mayor de 80 años, era la testigo, es evidente cómo la normativa ya empieza a tornarse aplicable, y también es importante que para lograr el diligenciamiento de este acto procesal
se llegó a lo que se llaman los acuerdos procesales que se establecen en el artículo 14 del nuevo código, logrando acuerdos procesales con las partes y con facilitación del juez en la audiencia, ¿no? Audiencia preliminar. Entonces es importante ver cómo va tomando praxis las normas, la letra del nuevo código. Particularmente con respecto a cada una de las vulnerabilidades por circunstancias económicas, ya vimos la gratuidad del efecto, que es similar al beneficio de litigar sin gasto. Con respecto a la perspectiva de género. Doctor Podestá. Sí, para ir Le pido cerrando. por favor que vaya cerrando. Sí, muchas gracias. Bueno, una salvedad simplemente, tenemos que destacar que se encuentra en trámite parlamentario el nuevo código, el proyecto de código procesal de familia, niñez y adolescencia con media sanción de Cámara de Diputados. Hoy está en tratamiento de la Cámara de Senadores, que establece, obviamente, que va a absorber todos los procesos de protección de personas de violencia familiar, pero no obstante, por ahora vamos a tener que recurrir a la normativa de este nuevo código. Por eso, lo primero establezco los procesos de violencia, protección de personas, no por violencia de género. Acá la perspectiva de género hace que apliquemos una valoración diferente de la prueba y una flexibilización de la prueba, lo que conocemos como favor probationis. Y también los hechos evidentes, es evidente, hay cosas que nos corresponden probar, un hecho evidente como que la mujer se encuentra en debilidad respecto de un hombre que ejerce violencia de género. En las causas civiles hay que tener particularidad, consideración en una audiencia, en una conciliación donde está un hombre y una mujer, ciertas particularidades, ¿no? Y en las causas de familia, bueno, tener en cuenta lo que dice. Me parece muy interesante lo que establece el artículo 3, la última parte, dice: los jueces de familia, niñez y adolescencia deben evitar que la desigualdad entre personas por razones de vulnerabilidad afecte el desarrollo o resultado del proceso. Aplicable a todos los tipos de vulnerabilidad, no solo a la de género. Con respecto a la perspectiva de discapacidad, la accesibilidad tiene que ser tanto física como intelectual, que tiene que ver con el lenguaje y la posibilidad de comprensión. Bueno, acá los dos procesos que ya mencionamos, propiamente el de restricción de la capacidad, determinar las capacidades de restringir y designar los apoyos. Por el otro lado, cuando la persona es totalmente incapaz, excepcionalmente aclara obviamente el código, y siguiendo las normativas del Código Civil y Comercial de la Nación del 2015, se puede declarar la incapacidad y ahí sí establecer sistema de curadores con control del asesor de incapaces. Respecto a la perspectiva de niñez, también la misma salvedad, que cuando sea sancionado y promulgado el Código Procesal de Familia absorbe toda esta competencia, pero también hoy tenemos que recurrir a la normativa de este código. Avanzo rápido. Adultos mayores, con respecto a la vulnerabilidad de edad, por un lado tenemos los niños, ¿sí?, y los adultos, que antiguamente se confundían estos dos regímenes de protección o de fortalecimiento como lo vemos hoy, pero tenemos que hacer una salvedad que no es la misma situación, ya que a los niños se trata de asegurar provisoriamente la asunción de responsabilidad, lo que conocemos como la capacidad progresiva del niño, otorgándoles de a poco instrumentos para ejercer personalmente sus derechos. Hoy tenemos la progenitora adolescente, que puede tener 16 años, pero respecto a la decisión respecto de sus hijos, se considera una persona adulta, con plena capacidad, y al revés, los adultos tienen capacidad, son personas capaces completamente, salvo excepcionalmente que sea necesario restringir su capacidad. Entonces se destaca la autonomía del adulto. Entonces no importa si tiene 80 años, tenemos que presumir que tiene capacidad, salvo que podamos probar que tiene alguna imposibilidad de ejercer por sí sus derechos. Bueno, eso quería rescatar, que una persona, los sujetos de derechos de adultos mayores son una categoría heterogénea, capaces, incapaces. El proceso ya lo dijimos, los estándares internacionales, cómo se requiere el proceso, el derecho a ser oído. Y para ir cerrando, nos faltó, esto es lo que nos falta, estamos en el debe, que ahora seguramente el doctor Schweijo va a explayar un poco en cuanto a los procesos de protección de personas. Tenemos un capítulo que habla del proceso de protección de personas, artículos 206 a 209, pero seguimos aplicando el mismo error que con el 234. Se establece como solución la guarda. Como dijimos, en toda esta normativa que yo les cito ahí, la 26061, la 26657, los artículos 31 siguiente y concordante del Código Civil y Comercial, toda la normativa establece como excepción, como última ratio, la guarda, es decir, restringir a la persona o limitar
a la persona. Entonces, la guardia tiene que ser la última opción, tiene que ser en forma gradual y establecer de acuerdo a la personalidad a qué perspectiva de vulnerabilidad nos estamos refiriendo. Entonces, hacer una integración normativa y ver cuál es la solución más aplicable al caso concreto, de acuerdo a la vulnerabilidad que detectemos, ¿no? Y como conclusión, entonces, vulnerabilidad es un concepto más amplio, no es sinónimo de incapacidad, y es un poco más amplio inclusive que la acepción riesgo. Un niño en situación de vulnerabilidad puede ser un niño que no vaya al colegio, que no vaya a la escuela. En cambio, un niño en riesgo puede ser es el cercenio, ¿no es cierto?, el derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, con vulnerabilidad podemos dar una respuesta más acabada en cuanto a las convenciones internacionales. El Poder Judicial no hace sentencialismo, esto lo dice el doctor Peirano. Y acá le traigo algo del doctor Alfonso Santiago, que lo dijo en la jornada del 2018 de Derecho Judicial, cuando analizamos los DESCA, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sin embargo las medidas dispuestas a través de sus resoluciones constituyen un despertador para los responsables de efectivizar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Es decir, a veces la competencia no es del Poder Judicial, pero como hay una misión por ahí del Poder Ejecutivo o del reconocimiento de derechos por parte del Poder Legislativo, como nos pasó con el protocolo de adultos mayores, el Poder Judicial a través de creación pretoriana tiene que dar una respuesta justamente para no hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Otra cuestión, nosotros como mediadores también vemos que para cumplir con el plazo razonable, muchas veces los métodos de resolución alternativa de conflictos son la mejor herramienta para una respuesta eficaz a los sujetos en situación de vulnerabilidad. Otra necesidad es la capacitación permanente, como estamos haciendo ahora, de los operadores, de las familias, que son los responsables directos en muchos casos, y del Estado, que tiene que hacer efectivos esos derechos. Debemos asumir un fuerte compromiso contra esta problemática, todos los operadores, todas las partes, ¿no? Auspiciar el trabajo interinstitucional, el diálogo interinstitucional en nuestras localidades, en nuestras ciudades donde nos toca operar, y que los operadores judiciales, como parte del Estado, debemos evitar hacer incurrir a la nación en responsabilidad internacional por omisión. Y ahora sí, para cerrar, una frase de Norberto Bobbio que dice: el problema al que nos enfrentamos no es filosófico, sino jurídico, y en un sentido más amplio, político. No se trata tanto de saber cuáles y cuántos son estos derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, sino cuál es la forma más segura de garantizarlos para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean violados continuamente. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy clara la exposición. Lo vamos a tener que volver a invitar a todos y seguir el año que viene con todas estas charlas, una vez que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, a continuación va a exponer el doctor Sergio Schoenhorst, juez de paz de Mburucuyá. Doctor, ¿estamos? ¿Lo escuchamos? Gracias, doctor. Bueno, mientras proyectan ahí la presentación, yo quiero aprovechar también la oportunidad para agradecerle al doctor Seman, al doctor Nis, que es ministro de Supervisión de la Justicia de Paz, y por su intermedio al presidente del Superior Tribunal, al doctor Rey Vázquez. Agradecerlos y felicitarlos, y también esto transmitirle a Lina por la forma en que se hizo esta convocatoria, totalmente abierta. No se convocaron muchos son especialistas en las temáticas, pero también se hizo una convocatoria abierta a todos los operadores, que creo que esto marca uno de los motivos del éxito y la cantidad de asistentes, donde son los mismos operadores los que están transmitiendo su experiencia y comentando un poco a esta nueva normativa y cuáles son por ahí las ventajas y desventajas incluso que van apareciendo en el camino, sobre las que se irá trabajando a futuro. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible para darle también tiempo a la inspectora subrogante del Poder Judicial de la Justicia de Paz. Sabía que esto me iba a pasar después de tener que hablar en tercer lugar, después de la doctora Altave y del doctor Podestá, con un análisis siempre tan minucioso y meticuloso de los aspectos normativos, tanto convencionales como los estrictamente legales.
Por ende, sabiendo eso, yo me volqué a un tema más vinculado que lleva este título de acompañamiento procesal de las personas vulnerables, algunas pautas de la experiencia, y que no tiene que ver estrictamente con el acompañamiento procesal del que habló la doctora, de las personas en situación de vulnerabilidad en las audiencias, sino el acompañamiento procesal de los operadores, de los jueces, los funcionarios y todos los empleados, cuál es el nuevo rol, cuál es la nueva forma en la que vamos a tener que actuar para que esta nueva perspectiva de vulnerabilidad que está prevista en el Código Actual, y como bien destacaron tanto la doctora Altabe como el doctor Podestá, es transversal a todo tipo de procesos, se haga efectiva. Entonces esos son, creo yo, los dos grandes desafíos o los macro desafíos que nos marca esta perspectiva de vulnerabilidad que se incorpora ahora en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, que tiende, por un lado, a una humanización del proceso. Esto ya lo decíamos también con el doctor en un artículo que escribimos cuando el código era un proyecto, y a su vez con la efectividad. Es decir, esto que destacaba el doctor Podestá recién en una cita de Bobbio, de no importa cuántos derechos tengamos consagrados, sino las herramientas que tengamos para hacerlos efectivos, es justamente algo que sobre lo que tenemos que poner el foco. Es decir, la efectividad es importante, pasa en muchos ámbitos, no me voy a poner ahora a describir todos, pero pasa con los derechos del consumidor, pasa a veces con los derechos laborales, que también de alguna forma contemplan a sujetos vulnerables, que tenemos de las mejores normas a nivel internacional, pero que luego a la hora de hacerlos efectivos entramos en una situación muy distinta o muy diferente. Entonces, en esto en lo que tenemos que los operadores empezar a poner foco, y yo lo que quiero por ahí es transmitirle un poco de lo que creo tiene que ser esta nueva mirada que tendremos que tener todos, y los cuidados también y la prudencia que habrá que tener a la hora de embarcarnos en la perspectiva de vulnerabilidad prevista normativamente. Solo a modo de concretizar algunos conceptos, lo mencionó la doctora y lo mencionó el doctor Podestá, las reglas de Brasilia, que antes eran soft law, como bien lo destacaron, y hoy ya tiene un componente normativo obligatorio, es decir, es norma, está normativizada en nuestro nuevo código. Tiene una regla que se reformó, se modificó en Quito en el año 2018, y que prevé, dentro del concepto, para poder entender y saber si estamos ante una persona vulnerable, fija como dos grandes parámetros, que son justamente flexibles y abiertos, como le mencionó la doctora. Por un lado, el tema de la falta de desarrollo de la capacidad para prevenir o sobreponerse al impacto que genera un riesgo, es decir, más enfocado en situaciones concretas personales. Y la otra es la limitación de la capacidad, que está dada por las circunstancias en las que el sujeto se desarrolla. Entonces, tenemos dos aspectos que se conjugan ahí. Y ahí abajo ven un poco lo que mencionaba el doctor, el tema de esta falta de desarrollo. A veces se puede dar por el tema de la edad o por alguna circunstancia concreta vinculada al género o al estado físico o mental o a las circunstancias económicas y sociales. Y esta regla fue abriéndose principalmente con los distintos fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue dictando a lo largo de los años, entre las primeras reglas y las reformas del 2008 y las reformas en el 2018, incorporando a la pobreza, a las personas migrantes, a la etnia y religión, a los colectivos de gays, lesbianas y transexuales en la categoría de sujeto en situación de vulnerabilidad. Y cuando algunas de estas confluyen en un mismo caso, en una misma persona o grupo de personas, estamos ante un supuesto de interseccionalidad, como bien lo menciona tanto la Corte y lo reafirma esa definición Bassett, ¿no es cierto? En definitiva, como mencionó el doctor Podestá, la perspectiva de vulnerabilidad tiene un montón de componentes, se desagrega en una de discapacidad, en una de género, en una de envejecimiento activo y saludable, en una de niñez y adolescencia, que constituye una nueva forma de abordaje para tratar de lograr la igualdad real. En definitiva, como marca la teoría teoralista del derecho, se procura desplegar el humanismo, y creo que acá esto es fundamental porque el código
lo que hace es que no solamente incorporemos en nuestro análisis la mera norma legal, sino que vayamos a ver la realidad, porque tenemos que ver si la persona es vulnerable o no. Es decir, incorporamos la perspectiva de la realidad y no solamente el análisis normativo, y a su vez un componente valorativo a la hora de decidir y abordar las distintas situaciones que se nos presentan. El humanismo o desplegar el humanismo implica tratar de que todo ser humano es considerado como un fin en sí mismo y por ende es dueño de su propia construcción, y lo que tenemos que hacer es ayudar a que esa persona se construya plenamente, logre desarrollarse plenamente como persona por sí misma, pero dotándola de las herramientas que por ahí el contexto o alguna circunstancia personal particular no le provee, ¿no? Entonces, los anteojos con los que tenemos que ver este nuevo concepto de vulnerabilidad, creo yo, a mi humilde entender, son la empatía, la sensibilidad y la solidaridad. Todos, jueces, funcionarios judiciales, empleados, todos aquellos que, también los demás operadores, es decir, esto también se traspola a los abogados, a los peritos, todo operador en un proceso judicial va a tener que empezar a desarrollar estas características, potenciar estas cualidades que todos tenemos, porque todos somos seres humanos, todos somos personas, todos empatizamos, todos somos sensibles, todos somos solidarios, pero lo somos en diferente medida. Y acá, quienes desempeñamos un rol en el ámbito público, en este caso dentro de un poder del Estado, el Poder Judicial, tendremos que fortalecer y trabajar en cada una de estas habilidades personales, ¿sí? Y esto nos lleva a los micro desafíos, es decir, tenemos lo macro, una mirada más humana del proceso, que tenemos que efectivizar, que se tiene que concretar, y ahí aparecen un poco los micro desafíos que son más bien desafíos prácticos, y que sin perjuicio de tantos otros, yo por una cuestión de tiempo los incorporé acá, traje estos tres: la cuestión vinculada a la tecnología, a la comunicación en lenguaje claro, que como bien destacó la autora y también lo mencionó el doctor Podestá, hoy tenemos precisamente consagrado con las críticas que se pueden hacer a cómo está regulado, si hay que definir, si no hay que definir y demás. Tenemos expresamente en el artículo 54 del nuevo código, y la cuestión vinculada a la gestión judicial. En cuanto a la tecnología, impregna sin dudas esta nueva normativa, pero hay que tener en cuenta desde una perspectiva de vulnerabilidad que la tecnología tiene que servir para acercarnos al vulnerable, a la persona en situación de vulnerabilidad, y no para alejarnos de esa persona. Pasa mucho en nuestro contexto donde desarrollamos nuestra actividad en el interior, que a veces la tecnología puede llegar a alejar a la persona del Poder Judicial o del acceso a la justicia. Si nosotros fijamos formularios digitales para que presenten su demanda, sus peticiones, etcétera, etcétera, bueno, tenemos que tener los cuidados necesarios para establecer las herramientas para que toda persona pueda hacerlo de manera igual. Yo puedo hacerlo desde mi celular, completar un formulario y presentar una petición ante el Poder Judicial. Hipotética, ¿no? Ahora, todos están en esa situación. En la localidad en la que yo desarrollo mi actividad, en Burucuyá, muchísimas personas no. Entonces, bueno, tenemos que generar nosotros también herramientas para facilitar eso, hacerlo en el juzgado, garantizar el acceso. De hecho, hoy mucho de eso lo hacemos. Pero, en definitiva, lo que quiero transmitir, la tecnología siempre al servicio, hay que potenciarla, hay que mejorarla, hay que impulsarla, pero teniendo en cuenta también acá la perspectiva de vulnerabilidad de que incluya y no excluya. La gestión judicial, claramente tenemos que adaptar y readaptar y reorganizar nuestras oficinas para una mejor atención en estos supuestos. Acá hay que tener en cuenta que muchas veces hablamos del juez, que el juez tiene que tener la mirada, pero muchas veces el juez no es la primera persona que toma contacto con el justiciable en las oficinas. Entonces, todos tenemos que estar en la misma línea, en la misma sintonía, y en eso creo que la capacitación es fundamental. Y en cuanto a la comunicación y lenguaje,
claramente creo que mejor explicado no puede estar, el doctor Podestá recién mencionó que eran las dos caras de una misma moneda, y esto tiene que ver con la cuestión vinculada a la comunicación, al lenguaje claro y al lenguaje fácil, más propio de esta cuestión ligada a la perspectiva de vulnerabilidad. Es decir, de que hablemos claro, que hablemos fácil, es una cara de la moneda desde el interlocutor, y a su vez que garanticemos el derecho de comprender que tiene la otra persona, que es el destinatario. El código claramente impulsa y auspicia la oralidad, como bien suele decir el doctor Seman, volvemos a los orígenes, a la oralidad, y esto está íntimamente vinculado a la comunicación. Es decir, tenemos todos que trabajar en mejorar nuestra forma de comunicarnos, hacerla más accesible a los destinatarios. Suelo poner yo esto de ejemplo, digamos, hoy estamos muy acostumbrados a las páginas web. Si uno entra acá, no sabe ni siquiera qué está diciendo esta página, qué nos está ofreciendo, si nos ofrece un auto, si nos ofrece una gallina, no, es decir, no se entiende, no se entiende. Entonces, a veces nosotros nos comunicamos como operadores jurídicos de esta forma, sin darnos cuenta, lo tenemos internalizado. Y tenemos que procurar comunicarnos de esta forma. Si se presenta la información de esta forma, acá lo llevé a lo metafórico, ¿no?, de la página web, que permanentemente hoy estamos con la tecnología accediendo a páginas web. Bueno, algunas nos brindan la información más fácil y de manera más accesible y entendible que otras. En definitiva, acá ocurre lo mismo. Tenemos que tratar de pensar en nuestro destinatario, y si nuestro destinatario es una persona que se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad, adoptar también las acciones positivas necesarias para que logre comprender lo que queremos decir. Es decir, estamos realmente ante un cambio de paradigma en la actualidad en cuanto a la comunicación y a la forma de interactuar con los demás. Pasamos de que el juez era la bouche de la loi, del derecho francés, el juez la boca de la ley, el juez hablaba por sus sentencias, a lo que yo considero que puede llamarse una multiexpresión judicial como una faceta de la ética y que cobra una importancia trascendental cuando estamos ante situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya es insuficiente hoy tener un juez independiente, imparcial y que motive sus sentencias, que está bien, eso tiene que ser así, tiene que existir, así debemos trabajar, pero también es necesario que ese mismo juez, que sea independiente, imparcial y motive sus sentencias y sus resoluciones, tenga un compromiso activo con el funcionamiento del sistema judicial, sea cortés, ¿sí?, al dar sus explicaciones, sea íntegro tanto dentro como fuera de la oficina judicial, y es sumamente importante que trabaje en la transparencia de lo que resuelve, por ende la comunicación es fundamental, que sea prudente en sus decisiones y ejercite lo más posible la austeridad republicana, especialmente cuando vamos a atender a personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos que tratar lo más posible para lograr esa empatía y generar a veces la confianza necesaria. Ahora vamos a ver algunas imágenes que yo aproveché para traer. Siempre digo que para muestra basta un botón de lo que es la realidad, porque por ahí siempre hablamos de la vulnerabilidad y la cabeza, el cerebro automáticamente nos lleva a conceptos abstractos, nos lleva a la convención, nos lleva al código, nos lleva a lo que dice fulano en tal libro, a lo que dice la doctora Altave, a lo que dice el doctor Podestá, al PowerPoint, pero la vulnerabilidad se vive, la vulnerabilidad se siente, y nosotros la verdad que no digo que no ocurra en todos lados, pero en el ámbito de la justicia de paz estamos realmente de manera directa, inmediata, y la vemos a diario en muchísimos casos. Traspolado un poco las audiencias, sin pretender extenderme mucho en esto, la perspectiva de vulnerabilidad implica que tengamos consideración antes, durante y después. La doctora Altave dio varios ejemplos recién. El tema de las formas flexibles o la flexibilidad de las formas es sumamente importante en esto. Tenemos que aprender a adaptarnos a la circunstancia concreta. Si tenemos una lista de testigos que van a declarar en una audiencia final, por llevarlo a un proceso
hoy de conocimiento, digamos, que tramita por un proceso ordinario por audiencia o un proceso abreviado. Tenemos la audiencia final, tenemos una lista de testigos, tenemos ordenados a los testigos y resulta que a mitad de la fila vemos que uno de los testigos, una persona adulta mayor o es una señora que está con sus hijos, con varios niños. Bueno, alteremos el orden, no hace falta respetar el orden tal cual está, siempre y cuando estén todas las partes presentes y eso no genera un inconveniente de lo procesal, adaptar pequeños detalles y muestras. Y que para esto, como les digo, no tienen que estar solamente preparados los jueces, sino que esto es una visión que tienen que tener todos los operadores, porque la persona que está en mesa de entrada o en el mostrador que va a estar viendo la situación va a tener que percibir eso para decir al secretario, mire doctor, hay una persona así, asá, y todos tenemos que estar en sintonía. Durante las audiencias, claramente la cuestión vinculada a garantizar el acompañamiento, a oír al vulnerable, y esto lo destaco porque esta norma del artículo 54 que incorpora el código de que las personas en situación de vulnerabilidad puede ir a las audiencias, a veces no necesariamente es ir, a veces vamos al lugar a tomar la audiencia y está acompañado a veces de un familiar, de un traductor, de un intérprete, es más relativo, pero muchas veces de un familiar, de un afecto, un referente de la comunidad, como bien destacaba la doctora, el rol de los facilitadores judiciales, que ahora se va a ampliar. Y hay que oír al vulnerable, porque en estas audiencias suele pasar que esa persona que acompaña, esa persona que está ahí para asistir, y que no está mal, porque tal vez naturalmente por su ánimo de hablar y expresarse, deja de lado u opaca al vulnerable, que es realmente a quien nosotros queremos oír. Y muchas veces hay contextos de violencia y que justamente lo opaca para que la persona en situación de vulnerabilidad no hable. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta en esas audiencias también. Y el lenguaje claro y fácil, como mencioné recién, sin dudas. Y el tema del contexto, saber que nosotros tenemos que garantizar la inmediación con estas personas. Como bien destacaba el doctor Podestá también en su alocución, el traslado al lugar hoy está expresamente previsto, ya se podía hacer con el código anterior, en el caso de los testigos. Ahora hay una norma expresa en la parte de donde se regula la intervención de personas en situación de vulnerabilidad en los procesos, y todo esto nos permite, el traslado al lugar es fundamental porque nos da un contacto directo con la situación. Si nosotros decimos, fulanito vive en situación de vulnerabilidad, qué mejor para el juez estar en esa situación de vulnerabilidad para poder empatizar y ver lo que la persona siente y ver lo que la persona percibe, para poder ver qué tan larga es esa brecha que tenemos que igualar en nuestra decisión. Entonces, el traslado del juez al lugar es fundamental. Y esto es algo que vamos a tener que tener en cuenta, porque no siempre los lugares a los que vamos nos encontramos con situaciones agradables. Y ahí es donde yo le decía que traía algunas imágenes que para muestra basta un botón. Nos vamos a encontrar con situaciones como esta de estos niños, ¿sí? Ven ahí, solitos, en el patio, con el pie así. Este señor, adulto mayor, donde de lejos ya se percibía, por eso le digo, la visita a los lugares es fundamental. Yo sé que por ahí las imágenes a veces son fuertes, pero bueno, esta es la realidad y yo quiero compartir, digamos, también con ustedes. Estos son lugares donde a veces nos toca tomar audiencia, todo esto que se ve en el suelo es orín. Entonces, la visita y el traslado al lugar es sin duda la herramienta que más nos permite saber qué tan larga es la brecha entre lo que esa persona merece, fíjense la letrina, y lo que esa persona tiene realmente, ¿sí? Esta persona falleció, por ejemplo. A horas de haber iniciado la intervención judicial, el señor falleció. Tenía semana de deshidratación. Entonces, lo que quería transmitirle era esto: cómo tenemos que nosotros proyectarnos o perfilarnos para abordar este nuevo código. Y a modo de conclusión, un poco de cierre, esto que les decía recién, tenemos que trabajar y orientar nuestra conducta
para lograr un proceso más humano. Con estos anteojos, calzarnos las lentes de la empatía, de la solidaridad, de la sensibilidad. Tenemos que profundizar un cambio en la forma de comunicarnos, yendo al lenguaje claro en general y al lenguaje fácil cuando estamos ante sujetos en situación de vulnerabilidad, y esto en cumplimiento de un mandato ético, incluso porque el Código Iberoamericano de Ética Judicial lo establece como una condición, como un recaudo para los jueces. También el tema que hace falta, como dije, trabajar y avanzar y fortalecer. El Poder Judicial la tiene, una política fuerte en el desarrollo de nuevas tecnologías que simplifiquen el proceso. Todos creo que damos fe que en eso se está trabajando, pero, como digo, incluyendo al vulnerable. Es decir, siempre hay que trabajar y ver si una medida incluye o excluye. Y si excluye, no quiere decir que la tecnología sea mala, que no haya que aplicar, sino también generar los recaudos y herramientas necesarias para que incluya y no excluya. Y las reglas que están establecidas respecto a la vulnerabilidad en nuestro código tienen que efectivizarse, como dijimos recién, aunque con suma prudencia para evitar inseguridad jurídica. Que haya un vulnerable interviniendo en un proceso no quiere decir que el vulnerable tenga la razón jurídica de su pretensión. Esto es algo que hay que tener en cuenta, hay que dar un trato diferencial, hay que atender, hay que facilitar todo lo necesario para que esa persona tenga igualdad o intervenga en igualdad de condiciones en el proceso, pero lo cual no implica que tenga la razón. Y luego, si no tiene la razón, como suele ocurrir en algunos casos, tener la prudencia necesaria, como mantuvo el Superior Tribunal recientemente, en la clase pasada, si mal no recuerdo, el doctor Candás destacó la resolución, bueno, ver cuál es la mejor forma y fijar las reglas y pautas para efectivizar de la mejor manera esa solución que va en contra de la pretensión del vulnerable, pero que termina incluyéndolo y dando procurando una mejor solución. Entonces, creo que esos son un poco los ejes y las cuestiones que yo creo que abre el código y en las que, sin duda, las decisiones judiciales serán sumamente relevantes para ir sentando precedentes y, sin lugar a duda, las cámaras de apelaciones y el máximo tribunal serán definitorios en estas cuestiones de interpretación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Schoenhorst. Ahora vamos a escuchar a la doctora María Luisa Aróstegui, de la Comisión Acceso a Justicia y Programa de Facilitadores Judiciales del Superior Tribunal de Justicia. Doctora María Luisa Aróstegui, la escuchamos. Muchas gracias, doctor Seman. En principio quiero agradecer la invitación a formar parte de este ciclo de conferencias a los coordinadores, al doctor Rey Vázquez, al doctor Seman y especialmente al doctor Nis por la invitación. Yo voy a hablar de dos organismos, uno es la Comisión Nacional de Acceso a Justicia y otro es el Programa de Facilitadores Judiciales. Y el otro es el Programa de Facilitadores Judiciales de la OEA. La Comisión Nacional de Acceso a Justicia fue creada en septiembre del 2007 a través de la acordada 37 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta comisión la preside la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Elena Jaitón de Nolasco, y está formada por 12 representantes, 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3 de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, 3 de la Junta Federal de Cortes y 3 de la Federación Argentina de Magistratura. El objetivo de esta Comisión Nacional de Acceso a Justicia es realizar, a través de reuniones bianuales, en las cuales los magistrados de todo el país, desde hace 14 años, debaten y diseñan políticas públicas destinadas a mejorar el servicio a justicia, promover e incentivar el acceso a justicia a través de métodos alternativos de resolución de controversias y así disminuir la litigiosidad judicial. El doctor Nis forma parte de esta Comisión Nacional de Acceso a Justicia y acerca todas las propuestas que se van diseñando en la provincia, las cuales son difundidas en la página de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia y son incluso replicadas por otras provincias. ¿Cómo surge esta Comisión Nacional de Acceso a Justicia?
Surge por la creciente litigiosidad en ese momento, por la ausencia de políticas comunes en materia de resolución de conflictos y la dificultad de algunas personas o de sectores de la sociedad en acceder a la justicia. Entonces se crea o se fijan 3 etapas cuando se crea esta Comisión de Acceso a Justicia. En una primera etapa lo que se elabora es un mapa judicial donde se recabaron todas las formas de resolución de conflictos que tenía el país. En una segunda etapa, lo que se realiza es la difusión de todas estas prácticas y por último, en una tercera y última etapa, lo que se hizo fue el diseño y la implementación de experiencias más exitosas para la réplica en las diferentes provincias. También se creó un grupo de trabajo que está conformado por los secretarios de las diferentes provincias, secretarios del Superior Tribunal, que lo que hacen es trabajar como un nexo entre la Comisión Nacional de Acceso a Justicia y los poderes judiciales de cada provincia. Les voy a también hablar de un informe comparativo de casos de violencia. La Comisión Nacional de Acceso a Justicia, junto con la Oficina de Violencia Doméstica, solicitó a la Inspectoría de Justicia de Paz en el año 2020, en el comienzo de la pandemia, diferentes informes sobre relevamientos de casos de violencia. Yo les voy a compartir el último informe que se confeccionó, que corresponde al periodo de marzo-junio del 2021 y son datos recabados de la información que nos remiten los juzgados de paz. Acá podemos ver en un primer cuadro los 25 juzgados de paz que funcionan en la provincia de Corrientes, con la información de casos de violencia y los que no tienen casos de violencia. Acá vemos un cuadro comparativo donde vemos que el mayor porcentaje de víctimas son mujeres, 112 contra 6, y en el porcentaje de victimarios el mayor porcentaje son los hombres con respecto a las mujeres. Vemos también un rango de edades entre la víctima y el victimario, el nivel educativo que tienen cada uno, el vínculo que tienen entre la víctima y el victimario, que puede ser el cónyuge, el concubino, la pareja, expareja, un padrastro, un sobrino, y los números que vamos recabando e informando a la Comisión Nacional de Acceso a Justicia. Los tipos de violencia puede ser una violencia ambiental, una restricción particular, económica, sexual, psicológica, verbal o física. Ahí vemos todos los porcentajes. Les voy a hablar también del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales. Este programa nace en Nicaragua en el marco del Acuerdo de Paz a finales del año 90. La finalidad de este Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales era procurar el acceso a la justicia y promover una cultura de paz dentro de las comunidades y grupos más vulnerables. Este programa funciona hace 20 años. Y lo que forma parte de este programa crea el servicio de facilitadores judiciales en los diferentes países. Acá podemos ver que hay 8 países que están formando parte de este programa interamericano de facilitadores judiciales, que hay más de 7.000 facilitadores judiciales y que hay más de 6 millones de personas que fueron solucionados o pudieron solucionar su problema a través de la intervención de un facilitador judicial. El programa de facilitadores judiciales en Corrientes, ¿cómo surge? Surge la firma del convenio marco en el año 2011, en el 2016 se implementa el servicio de facilitadores judiciales o se reglamenta a través de la acordada número 4 del 2016 y les voy a compartir un video que explica la historia o resume la historia de este servicio de facilitadores judiciales en la provincia de Corrientes.
por lo que estoy uniendo cosas para la Nacional de Jueces de Paz en diciembre, que habría que convocar a las casas de justicia, ¿sí? Y también a los facilitadores de la OEA, que están en Corrientes, gracias al doctor Nis. OEA capacitó gente y esos facilitadores son los que acercan en Corrientes la problemática de la gente, y ellos ingresan a lugares recónditos a caballo, en canoa, ¿sí? Entonces, bueno, creo que para la Nacional de Jueces de Paz tenemos que convocar a toda esa gente que trabaja y que acerca esos problemas a los jueces de paz. Como vieron en el video, Corrientes fue la primera provincia de la Argentina que implementó el programa de facilitadores judiciales. La siguió Formosa y está próximo a sumarse Córdoba. ¿Qué es el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales? El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales es un sistema permanente a cargo del Poder Judicial de cada país, creado con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia de las comunidades y brindar servicios de difusión jurídica y prevención de conflictos.
¿Cómo trabajan los facilitadores judiciales? Los facilitadores judiciales colaboran con los jueces de paz, manteniendo un contacto directo con la comunidad, orientándolos y acompañándolos para la realización de trámites judiciales, también lo pueden hacer con trámites administrativos, remitiendo al juez local las controversias resueltas por ellos para que ratifiquen mediante una resolución, informando y asesorando sobre temas jurídicos a personas que los soliciten. El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales fortalece los servicios nacionales que se llevan a cabo en cada país a través de reuniones periódicas, colabora con las capacitaciones y la formación continua de los facilitadores judiciales para el desarrollo de sus funciones. Desde el programa se organizan diferentes reuniones técnicas con quienes son los coordinadores del servicio en cada uno de los países y se realizan también diferentes capacitaciones. Yo para mencionar puse las últimas que se han llevado a cabo, que son las de pueblos originarios, sobre liderazgo, y el último fue en el día de ayer sobre enfoque en igualdad de género. Los países participantes son Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. Los facilitadores judiciales, como ya vimos, son referentes comunitarios electos en asambleas vecinales. Son elegidos en estas asambleas, prestan juramento ante el juez de paz, que después lleva una labor que es la de capacitarlos en diferentes temas jurídicos para que puedan desempeñar su función. Los jueces de paz informan periódicamente a la Inspectoría de Justicia de Paz las tareas que realizan los facilitadores judiciales, también informan si hay renuncias, si se sumaron nuevos facilitadores judiciales, la labor que realizan y las capacitaciones que brindan. Yo acá les quiero compartir un breve audiograma que son los difundidos por la OEA, donde nos explican cuál es la figura del facilitador judicial. Ellos realizan diferentes audiogramas con la tarea del facilitador judicial, con la tarea en el tiempo de COVID. También hicieron uno con respecto a uno de los casos que fue resuelto por un facilitador judicial de una de nuestras localidades, que lo que significó fue la reincorporación de dos chiquitos que no estaban yendo a la escuela y que se volvieron a incorporar mediante la tarea del facilitador judicial a la escuela. Les comparto entonces este video. Un facilitador judicial es un líder comunitario que colabora de forma voluntaria en la resolución de conflictos de baja intensidad entre vecinos y vecinas. Los facilitadores judiciales informan, orientan y asesoran en la realización de trámites administrativos o legales que las personas necesiten, estableciendo un canal de conexión entre las comunidades y las autoridades judiciales. Y por último, les quiero compartir la cantidad de facilitadores judiciales que tiene cada uno de nuestros juzgados de paz. También vemos la relación es mayor en porcentaje en cuanto a mujeres facilitadoras judiciales que el de hombres. Hay un total de 235 facilitadores en toda la provincia de Corrientes. Y por último, les comparto, todos ya conocen el enlace para la página oficial del Poder Judicial, en la parte de la sección correspondiente a Inspectoría de Justicia de Paz, donde podrán ver información sobre facilitadores judiciales, y también las diferentes páginas que tiene el programa interamericano. Ellos están en Twitter, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Ellos actualmente están trabajando en la reforma de su página y todo el tiempo están subiendo nuevas capacitaciones. Está prevista una nueva capacitación más completa para formación de facilitadores judiciales. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer también a la doctora Montórfano, a Lina y al personal de informática, que sin ellos no podríamos estar llevando a cabo este ciclo de conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Luisa Aróstegui. Es importantísimo el compromiso de los facilitadores judiciales y los jueces de paz en este programa. Bueno, doctora Arina, hacemos el aviso del lunes, de las charlas del lunes. Bien, doctor. Lo invitamos al doctor Nis para el cierre. Perfecto, doctor. El día lunes tenemos como temática, pero bueno, antes quiero felicitar a todos
y a cada uno de los que estuvieron exponiendo en la mesa. He recibido mensajes en privado respecto del nivel de la exposición y del compromiso con el tema. No quería dejar de comentar estos mensajes privados y también están en el chat. El día lunes vamos a tener medidas cautelares como tema de este ciclo de exposiciones. Van a estar la doctora Marisol Ramírez, juez de la Cámara Civil Comercial Laboral de la quinta circunscripción, y van a estar 5 jueces de paz que también van a abordar algunas temáticas. Han elegido distintos temas de las medidas cautelares. La doctora Marisol Ramírez va a hablar de la pretensión antecautelar, pero el doctor Daniel Curatola va a hablar de las principales diferencias entre el código anterior y este nuevo código en las medidas cautelares. El doctor Ascona va a hablar del objeto de la medida cautelar en relación con el fondo de la cuestión. El doctor Sergio Lesnick va a hablar de las medidas cautelares anticipatorias. La doctora Analía Márquez va a hablar de la medida cautelar en el proceso monitorio. Y el doctor Aníbal Modenute va a hablar de las medidas cautelares en los procesos con personas vulnerables. Así que está ya bien indicado la temática del próximo lunes. Sí, doctor, ahora me parece que puede hacer el cierre el doctor Nis. Doctor Nis, lo invitamos para hacer el cierre. Gracias, ¿me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, nos saludé al principio, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera adhiero al agradecimiento del doctor Seman a todos los expositores del día de la fecha. Realmente fueron contundentes, trascendentes y sobre todo demostraron una vocación de servicio de justicia y una convicción profunda de llevar adelante la implementación de este nuevo Código Procesal Civil y Comercial. En particular, quisiera comenzar en el orden de los que han expuesto a la doctora Marta Elia Alcabe en su visión que tuvo con respecto a la aplicación del Código Procesal, sobre todo teniendo en cuenta la visión que ella tiene como vicepresidente de ANJA, y por supuesto el vasto conocimiento y experiencia en la materia de derecho constitucional, del cual ella es presidente de la asociación. Así que especialmente gracias, doctora. Con respecto a los jueces de paz, doctor Luis Pobestad, doctor Sergio Schweikort y la doctora María Luisa Arostegui, realmente mostraron, acreditaron toda la vasta experiencia que tienen en la cercanía de la justicia con respecto a los más vulnerables. El tema fue los vulnerables, pero ellos mostraron la experiencia, sobre todo en lo que dijo tanto el doctor Pobestad como el doctor Schweikort. Ellos lo vivencian, es la vivencia, no es la teorización de la vulnerabilidad jurídica, sino ellos mostraron lo que vivencian desde hace muchos años en esta consagrada, yo diría, un apostolado del servicio de justicia que hacen nuestros jueces de paz de Corrientes, del cual estamos todos orgullosos justamente de su avance y de la profundidad con que ellos realizan esa experiencia. Y encima lo hacen una experiencia desde hace tiempo, por más que ahora está en boga hace unos años, pero ellos desde el principio lo hacen esa vivencia con el lenguaje claro. Es decir, no hubo necesidad, digamos así, de rescatar lo que la norma así lo impone a partir de esta reforma aprobada por nuestro Parlamento, sino ellos lo están vivenciando, ese lenguaje claro, esa inmediatez y también ese itinerar, eso de ir directamente al lugar, conocer todo lo que mostró el doctor Schweikort y todo lo que explicó profundamente el doctor Pobestad. Esta es una riquísima experiencia para todos los jueces
que a partir del primero lo van a tener que hacer lo que vienen haciendo los nuestros, ¿cierto? Nuestros jueces de paz. Yo creo que el encuentro de hoy, porque este es un encuentro de conocernos, es un encuentro de vivenciar las realidades que cada uno de forma patética lo demostró y que por supuesto también nos generan una vocación tremenda en el servicio a todos como dijo la doctora Altave, a todas las instancias, a todos los jueces, a todos los funcionarios judiciales, a todos los agentes mismos, que ellos mismos lo capacitaron desde hace años, tanto a los facilitadores judiciales como a los secretarios, a los agentes, a los ordenanzas, todos están capacitados en la mediación, todos están capacitados en la facilitación, y todo hace de que justamente esta experiencia, de que lo destacó y lo receptó justamente la Corte de Acceso de Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituye un ejemplo comparativo con otros jueces de paz del país y con otros jueces también de todos los niveles, de toda la instancia, como se mencionó en este encuentro. Yo creo que tenemos que seguir, doctor Seman, profundizando, como lo dijo usted muy bien, más adelante, estas experiencias. Y vuelvo a reiterar lo que dije en los encuentros anteriores. Esta modalidad virtual de escucharnos, conocernos y vivenciarlo, creo que tenemos que hacerlo también ahora que se está dando una suerte de liberación de las restricciones sanitarias, ir a recorrer cada circunscripción y, por supuesto, escucharnos y conocernos en cada región de las circunscripciones judiciales de Corrientes. Yo creo que es una hermosa oportunidad que estamos viviendo, es una hermosa oportunidad que estamos aprendiendo a aplicar el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, y por supuesto yo me siento simplemente un discípulo más, como siempre le digo a los jueces de paz y a todos los jueces capacitadores que tenemos, gracias a Dios, en nuestro Poder Judicial correntino. Hoy me siento profundamente orgulloso y profundamente, soy un discípulo más. He aprendido muchísimo de todo y cada uno de ustedes. Así que, como siempre, mi gratitud por este fructífero y trascendente encuentro que hemos tenido como colegas que somos. Acá no hay diferencias en jerarquía, somos todos colegas que estamos empujando al servicio de justicia que sea, como dijeron todos ustedes, ¿no? Lo dijeron los jueces anteriores que han precedido estos encuentros, la tutela efectiva de los derechos, sobre todo de los que más necesitan. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta siempre. Bueno, para finalizar, Alina, ¿te quedó algo por decir? No, doctor, la verdad que, como lo hemos hablado en privado, es realmente un honor escuchar a todos y a cada uno de los jueces que hasta ahora han participado, y secretarios también, cómo transmiten el conocimiento y el compromiso que se nota que tienen con su tarea, con su función, y sobre todo con lo que se viene, ¿no? Con la nueva gestión. Así que, de verdad, de nuevo, agradecimiento y muy honrosa las felicitaciones que recibo, los agradecimientos que recibo por privado, se los vuelvo a transmitir. Acá ya están empezando a escribir, algunos se están animando, la verdad que realmente excelente. Muchísimas gracias. Bueno, Alina, gracias a los presentes, a los secretarios y jueces que nos acompañan, y hasta el lunes 18:30 nos volvemos. Hasta el lunes. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Igualmente, gracias, doctor. Gracias. A todos y a todas. Ahora le voy a dar a nuestros queridos expositores.